Libertad de pensamiento, libre albedrío. ¿En verdad crees que gozas de tales libertades? Laura, no tengo religión, pero Dios existe, no tengo ninguna duda. Mi corazón me lo dice y nadie me dice cómo pensar. Su corazón se lo dice. ¿Conoce esta persona el origen de sus creencias? ¿Cree que se ha separado de la religión? Laura, las vacunas han salvado a millones y eso es incuestionable. ¿Por qué dice eso? ¿No conoce la historia de las vacunas y la teoría de los gérmenes? ¿No ha estudiado los datos y las gráficas de los resultados reales de las campañas de vacunación? Laura, a mí nadie me va a decir cómo pensar. La homosexualidad es antinatural y punto. ¿Por qué esta persona afirma esto? ¿No sabe nada de la sexualidad humana o sobre las conductas sexuales de otras especies? ¿No sabe que en nuestra cultura la idea de lo que es natural y de lo que es antinatural fue dictado por la doctrina cristiana y no por la ciencia? Laura, la élite quiere destruir a la familia. Tienes que escuchar a Agustín Laje. Los arcontes son servidores de los reptilianos. Esto es Matrix, como la película, y es una realidad falsa. Laura, la Agenda 2030 quiere reducir la población. Nos quieren eliminar. La leche es necesaria para el calcio. Nos tienen aquí criándonos para luego comernos. Laura, el tarot no miente. Mi mamá me enseñó a leerlo y ella era experta. La triste realidad es que mientras una persona no sea plenamente consciente de sus procesos mentales y del origen y la verdad detrás de sus opiniones y convicciones, seguirá creyendo ingenuamente que está ejerciendo su libertad de pensamiento. La verdad es que en la mayoría de los casos, la libertad de pensamiento es solo una ilusión. La mayor parte del tiempo, las personas solo repiten y reciclan sin conocimiento los pensamientos e ideas que recibieron de sus padres, maestros, amistades, redes sociales, noticieros y en general de todo su entorno cultural y social. En general, son pocos quienes realmente ejercen una auténtica libertad de pensamiento y con ello un verdadero libre albedrío. Cada ser humano, desde que nace y conforme crece, es formado según el patrón de pensamiento y conducta de su entorno familiar, social, cultural y religioso, y luego, ya adulto, de su entorno profesional y laboral. En el camino se adquieren creencias y hábitos mentales que se incorporan al subconsciente y que incluso se convierten en parte de la propia identidad. Podemos llamar a todo este proceso un proceso de programación mental. Desprenderse de un patrón de pensamiento y conducta es sumamente difícil. Por un lado, una vez que una persona se ha identificado con una idea o con un patrón de pensamiento, cualquier cuestionamiento contra ellos es percibido como una amenaza a su propia identidad, a la propia persona. Y es cuando surge la disonancia cognitiva. La persona se altera y no puede ni escuchar. Por otro lado, dado que tales pensamientos se convierten en hábitos mentales, la mayor parte del tiempo, las personas ni siquiera son conscientes de que ahí están esos pensamientos, ni saben por qué están ahí. Así, en ese patrón de pensamiento, en esos hábitos mentales, queda atrapado el proceso mental de muchas personas. Ya no solo es que repiten directamente lo aprendido, sino que también sus análisis, sus reflexiones, sus razonamientos se mantienen dentro de una especie de perímetro mental que no pueden cruzar. En todo esto es importante tener en cuenta que toda esta programación mental social que cada ser humano experimenta desde que nace y a lo largo de su vida, no sucede por maldad
de parte de sus cuidadores o de su propio entorno, sino más bien por pura repetición inconsciente por parte de prácticamente todos. La religión es un buen ejemplo. La mayoría de los cristianos lo son porque lo aprendieron de su familia. Simplemente es algo que ha ido pasando de generación en generación. La verdad es que un cristiano fanático sería un musulmán fanático si hubiera nacido en un hogar musulmán. Para empeorar las cosas, si bien es posible que el origen de las ideas y pensamientos que las personas repiten puede estar basado en la verdad, muchas veces está basado en el error, en invenciones, en distorsiones, en mentiras intencionadas y en variedad de manipulaciones. Esto lo vemos en las campañas políticas, en las campañas comerciales y también sucede en los propios círculos familiares o sociales. ¿Cuántas personas no inventan y difunden un rumor cargado de veneno contra alguien de su propia familia o círculo de amistades? Y peor aún, se da también en áreas como las ciencias naturales y las ciencias sociales como la historia. Cuando he dicho que las personas deben desprogramarse de muchas creencias y desaprender mucho de lo aprendido, no significa que todo lo aprendido sea mentira. No significa eso. Muchas cosas que se han aprendido en el camino son válidas. Lo importante es saber que realmente son válidas. Entonces, ¿cómo romper con los patrones de pensamiento? ¿Cómo romper el ciclo de la repetición y el reciclaje inconsciente de pensamientos e ideas? ¿Cómo alcanzar la libertad de pensamiento? No es fácil y no sucede de la noche a la mañana, pero es posible si se está realmente dispuesto. Primero, es esencial llevar a cabo un cierto acto de autoconocimiento consciente, en el que la persona se plantee al menos algunas preguntas básicas que deben ser contestadas con total honestidad, sin contemplaciones ni excusas. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Cómo llegué a este pensamiento? ¿Es realmente mi pensamiento o solo estoy repitiendo lo que otros han dicho sin reflexionar en ello? ¿Y estará basado en la verdad? ¿Por qué reacciono como reacciono? Caer en el yo escucho a mi corazón o a mi conciencia es una trampa. Escuchar realmente al corazón solo se logra tras haber alcanzado cierto nivel espiritual, y no me refiero al concepto de espiritualidad del cristianismo. Para la mayoría de las personas, escuchar a su corazón es solo escuchar a su ego, a aquello con lo que se identifican, o sea, es seguir atrapado en el patrón de pensamiento. Así que la mejor opción para el ser humano es escuchar al intelecto, pero hay que trabajarlo, pulirlo. La actual y triste realidad es que el intelecto de la gran masa humana no destaca por su brillantez. Y aquí estoy hablando de todos, incluso de quienes tienen estudios universitarios. Estamos en el siglo XXI y en muchos aspectos hemos avanzado, pero la libertad de pensamiento es solo una ilusión para la gran mayoría. Lamentablemente, el intelecto de la gran masa humana sigue atrapado en una jaula de creencias, ignorancia, mentiras, religiosidad y estupidez. De ahí tanto problema que no se logra resolver. Mientras la mente esté atrapada en la repetición y el reciclaje inconsciente de pensamientos, y mientras no se ejerza una auténtica libertad de pensamiento, las decisiones no serán producto de un libre albedrío. El libre albedrío está ahí. Alcanzarlo depende de cada uno.
Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.